Entonces, en esta actitud de adoración, para recibir la palabra del Señor, que en el día de hoy va a ser entregada a través de nuestro hermano Carlos Alonso. A quien le pido que pase aquí adelante para que pueda exhortar la palabra del Señor ahí en el libro de Judas, que es donde estamos en el periodo de reflexión. Es un placer, hermanos, poder compartir la palabra de Dios en el día de hoy. Amén. Saludando a nuestros niños, saludando a adolescentes, jóvenes, saludando a nuestras esforzadas hermanas, Amén. saludando a nuestros hermanos. Señor, los bendiga ricamente. Vamos a continuar los estudios que se han hecho anteriormente en Judas capítulo 11. Vimos hace un tiempo Capítulo 1. Judas 11, donde dice la palabra del Señor así: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y aquí viene la palabra que nos toca el día de hoy. Son 7 palabras. Y perecieron en la contradicción de Coré. Estamos en el contexto de Judas, que se escribe en el año entre el 66 al 69 después de Cristo. Y vamos a tomar mejor el interlineal greco-español, donde dice: y en la rebelión de Coré perecieron. Acá en el Reina Valera dice: perecieron en la contradicción de Coré. Sin embargo, en el interlineal dice: y en la rebelión de Coré perecieron. Así que quiero, por favor, si ustedes me pueden acompañar, porque vamos a hacer un diagnóstico de este escrito. ¿De qué se trata? ¿Qué está sucediendo acá en la rebelión de Coré? En Números, por favor, capítulo 16. Muy bien, acá la tenemos. Abramos nuestras Biblias, entonces, Números, capítulo 16. No vamos a detallar completamente el capítulo, porque hay mucho que aprender acá. Sin embargo, nos vamos a tocar en ciertos lugares que tienen mucha importancia para que nos dé luz la palabra respecto al tema de Coré. Coré sería el tercer líder apóstata que vamos a analizar el día de hoy. Muy bien, versículo 1 de Números 16. Dice la palabra de Dios así. Vamos a analizar el 1, que es importante. Coré, hijo de Isra, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Estamos aquí frente a Coré, que era primo de Abraham, de Moisés y de Aarón. Coré era primo. Y
Coré tenía una importancia muy importante porque él era levita y bajo su responsabilidad muy grande tenía el cuidado del transporte y del tabernáculo y de los lugares y objetos santos. No vamos a analizar ahora lo que es el tabernáculo, sí lo que podemos decir que en el tabernáculo había una seguridad de la presencia del Señor. Cuando estaba el tabernáculo, toda la tribu levita, ¿no es cierto?, estaba al mando de cuidar ese objeto tan importante que aseguraba la presencia del Señor. En estos tiempos, en las congregaciones que andan conforme a la palabra, tenemos, ¿no es cierto?, las tres autoridades que son divinas, que es el Hijo, Jesucristo, cabeza de la iglesia, la palabra y el Espíritu Santo. Y cuando empieza el culto, dice que cuando hay dos o más, dice, estaré yo en medio de ellos. Amén. Hay congregaciones que andan con muchas personas, sin embargo, no andan conforme a la palabra y todo es bonito, todo es una liturgia especial, una forma de religión. Sin embargo, Cristo no está en medio de ellos. Es como esas flores que adornan las tumbas cuando van a enterrar un cadáver. Es igual a una flor que está saliendo en el campo, sin embargo, no tiene vida. Entonces acá el tabernáculo era tan importante que aseguraba, así en nosotros, Cristo en medio, así ellos, el Señor en su presencia. Muy bien, verso 2, dice la palabra, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y del consejo, de los del consejo, varones de renombre. Entonces aquí vemos que algo está sucediendo acá con Datán, Abirán y On, que era rubenita. Entonces Coré empieza a formar una rebelión, no habla de cuánto tiempo, pero sí hay una rebelión contra quién, contra Moisés y Aarón. Y arrastra aproximadamente, dice, 250 varones de renombre, príncipes, demasiado importante, fueron llevados cautivos, ¿no es cierto?, bajo la palabra, bajo el engaño de Coré. El verso 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, aquí viene una palabra que es clave, dice, basta ya de vosotros, basta de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Dice, ese basta significa que le están desconociendo la autoridad a Moisés. Y no solamente eso, si él dice, todos tienen derecho a estar en el sitial que ustedes están. Esto a mí un poco me suena a justificación, cuando él habla de que todos tienen derecho. Realmente él quería tener el sitial que tenía Moisés y que tenía Aarón. Pero él da esa justificación. Todos tienen derecho, ¿por qué ustedes? Y le está negando la autoridad espiritual que Dios se la da a Moisés y a Aarón. Viene, como dice el interlineal, la palabra rebelión, la oposición a. En el versículo 4, cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. La palabra de Dios dice que Moisés era manso. Y esto me recuerda un poco a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue injuriado, calumniado, maltratado, acusado falsamente, y el Señor se portaba a su Padre. Entonces,
dice que Moisés, al escuchar esta infamia que estaba siendo objeto delante aún, dice más adelante la palabra, prácticamente de la congregación, se postra sobre el rostro del Señor. Tremendo hombre de Dios. Muy bien. Verso 5. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de él. Entonces, entre el versículo 5 y 7, Moisés y Aarón ordenan que las personas implicadas, en este caso Coré y sus amigos Abirán, Datán y On, más los 250 príncipes que estaban en rebelión, tomen un incensario. Entre el verso 5 y 7. Versículo 8. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿o es poco, verso 9, que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y el verso 10, versículo 10, es interesante, porque dice: ¿y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Eli, contigo? Miren la pregunta: ¿procuráis también el sacerdocio? ¿No te conformas con ser primo de Moisés Aarón? ¿No te conformas con tener el privilegio más grande de ser levita y estar cerca del tabernáculo donde estaba mi presencia? ¿No te conformes con ser una de las personas por lejos con más privilegios espirituales que ha tenido? No, porque Coré quería algo más. Quería el sitial especial que Dios le dio a Moisés y a Aarón. No estaba conforme. Pareciera que el trabajo no era para Dios. Pareciera que el trabajo era para tener poder. Un sitial, que me recuerda a un pasaje que vamos a ver más adelante. Seguimos. Vamos a poner atención en el versículo 21 y 22, pero vamos a leer entonces el versículo 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois de los que os juntáis ahora contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarán los ojos de estos hombres? No subiremos. Dice el relato: entonces Moisés, verso 15, se enojó en gran manera y dijo a Jehová, dijo al Señor: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito
poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Verso 17, tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré, verso 19, había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Verso 20, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Este es el versículo 21 y el versículo 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? En el verso 21 y 22 vemos, ¿no es cierto?, que Moisés y Aarón interceden ante Dios para no consumir toda la congregación, sino que ellos dicen, en este pasaje, de que dicen, bueno, a Coré, pero no toda la congregación. Vemos, ¿no es cierto?, una intercesión de parte de ellos. Muy bien, en el verso 23, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos en derredor en la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, verso 29, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Verso 30, mas Jehová, si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Vamos a detenernos en el verso 32. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. La tierra fue removida. Tragó a Coré y a sus amigos vivos, sus bienes. La tierra, cuando termina de hablar, entonces viene la tierra, se la mueve y los traga vivos. Qué terrible el destino de Coré. Por eso que Judas dice: ay, pobre Coré, pobre Caín, pobres líderes apóstatas, ay de ellos, qué tristeza por ellos. Verso 33. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra.
y perecieron en medio de la congregación. Vamos a detenernos en el 35. Y todo Israel, 34, y los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. La palabra dice todo Israel, toda la congregación, absolutamente todos, salieron arrancando con terror, porque ellos decían: no vaya a ser que a mí también me toque el destino de Coré. La palabra dice en el 35 que después que pasa esta situación, también sale fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. 250 príncipes, dice, de renombre, personas demasiado importantes, después fueron consumidos en fuego. Este es un tema muy, muy grave. Aquí es una situación que quedaron escritos para nuestra enseñanza. 250 príncipes consumidos. Verso 36. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Y los incensarios de ellos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. Verso 40. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Aquí viene ahora otra etapa de las muertes. Primero, Coré, sus amigos. En segundo lugar, los 250 varones de renombre. Y pasa una situación muy especial. Verso 41. Y el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Yo me hago una pregunta en este aspecto. Ellos viviendo y gustando la presencia del Señor, su gloria, viéndola en forma física, siendo testigos de todos los milagros y maravillas que el Señor constantemente estaba haciendo en pos del pueblo de Israel, viendo la gloria en el tabernáculo. Y nos imaginamos cuando el pueblo de Israel va por el desierto, con el tabernáculo en el centro, custodiado por los levitas, en medio de dos asnos, con las respectivas cadenas, andando el tabernáculo, las tribus alrededor, custodiando, y la tribu más valiente, con valor. Ustedes recuerdan la palabra cuando dice que Cristo es el león de Judá. Bueno, la tribu de Judá iba adelante en la batalla, en la línea de batalla misma, atrás del tabernáculo, los sacerdotes, la tribu, los levitas alrededor del tabernáculo, y cada tribu tenía una tarea específica. Tenían que ponerse en un lugar específico, por si venían los enemigos a atacarlo. Entonces Judá, la tribu de Judá, los valientes, los de renombre, estaban adelante. Cristo es el león de Judá por su valentía.
No había otra tribu sino Judá. Adelante. Y el pueblo, siendo testigos y gustando de esta maravilla de ver al Señor, gustar de su presencia, ¿qué es lo que hacen ahora? Ahora dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Dónde está el discernimiento del pueblo? Dicen todos. ¿Dónde estaba el discernimiento? ¿Es que acaso no era suficiente que el Señor utilizara a Moisés y a Aarón? ¿Dónde está ese discernimiento para decir, esos hombres son de Dios, respetémoslos, son la autoridad que el Señor nos ha dado? ¿Y no pasa esto actualmente en congregaciones? El corazón del hombre es el mismo de antes con el de ahora. Muchos, si no la mayoría, ¿a qué iban? ¿A qué se reunían entonces? Es decir, gustaban de la gloria del Señor, pero participaban y pensaban lo contrario a lo que el Señor les daba por estatuto. Nosotros, por ejemplo, tenemos una hora de entrada y salida. Se puede llegar a veces más tarde, se llega antes, mejor. Pero es que ellos todo era por estatuto, todo era por la regulación que el Señor daba en su palabra. Ellos no se mandaban solos, porque si no, la presencia del Señor no estaba en esa congregación. Donde hay dos o más, ahí estoy yo en medio de ellos, en nuestras congregaciones. Mucho cuidado, no nos mandamos solos. Está en la presencia del Señor. Amén. Cristo, cabeza de la iglesia, su palabra y el Santo Espíritu, autoridades de la iglesia. Y toda la congregación dice que no les parece. Verso 41. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, rebelión, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Qué tal? Estaban viendo las cosas al revés. Verso 41. Verso 42. Y aconteció que cuando se juntó, vamos a poner atención en el verso entre 45 y 50. 42. Aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí dice: la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. ¿Ven? El pueblo de Israel era muy privilegiado. Ellos podían ver y gustar la gloria de Jehová. Verso 43. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés. Aquí viene otra etapa nueva, diciendo, verso 45: apartaos del medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Segunda vez. Segunda intercesión: apartaos del medio de esta congregación impía, que no me están respetando, porque puse a Moisés y Aarón, y la congregación está pensando que les estoy haciendo mal haber eliminado a ese apóstata como Coré y su séquito. Segunda intercesión. ¿Y qué dice la palabra? Que Moisés y Aarón se postran nuevamente. Y en el 46 dice: y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar,
y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ello, porque el furor ha salido de la presencia del Señor, la mortandad ha comenzado. Entonces tomaron el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Verso 48. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Dice la palabra 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. 14.700, más los muertos de la rebelión de Coré. Por eso hablamos en un principio que este es un asunto demasiado grave. No solamente el líder apóstata, Coré, con sus amigos, está en una posición sumamente de privilegio, porque no era cualquier levita, era primo de Moisés y Aarón. Segundo término, viene, ¿no es cierto?, la muerte de los 250 príncipes, varones de renombre, sumamente importantes. Y en la segunda intercesión que hace Moisés y Aarón por su pueblo, habla la palabra de que han muerto 14.700 personas. Verso 50, después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Muy bien. Cuando pasan estas situaciones tan tremendas, por el caso de la rebelión de un hombre que yo no tengo duda de que tenía el don de la palabra, de que tenía el don del convencimiento, de que a través de sus palabras pudo engañar a toda una congregación que gustaba de la gloria del Señor, pienso de que hay que tener temor del Señor, sin duda. No es suficiente ser parte de una congregación como ellos. No es suficiente ver la gloria del Señor. Lo que es suficiente es tener convencimiento en lo que se cree. Después de esta situación, como hemos estado analizando al galope, ¿verdad? Números, hay muchas cosas que sacar en limpio, pero en amor a la hora, podemos decir que terminada esta situación tan terrible como la rebelión de Coré, acompáñenme a Números 17, del versículo 1 al 8, por favor. Números 17, del 1 al 8. Aquí se va a establecer, después de esta situación tremenda, lo que es el principio del sacerdocio a través de Aarón. Dice la palabra, en Números 17, 1, 8, las consecuencias después de esta situación, de esta rebelión, dice la palabra, y luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Verso 4, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. 5, y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y a todos los príncipes de ellos les dieron varas, cada príncipe
por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Y no solamente eso, dice, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Cada tribu, entonces, tenía una vara, tenía que poner el nombre de un líder, y la tribu de Leví pone el nombre de Aarón, y dice el Señor, ¿no es cierto?, que la vara en la casa de Leví había reverdecido. Milagro, ¿verdad? Un verdadero milagro. Y no solamente fue reverdecido, sino que echado flores, la gloria del Señor, y producido almendra. La almendra tiene un muy buen opinión en la Biblia cuando encontramos almendra. Y cuando habla de almendra, habla de fruto. Ahí está la decisión unánime del Señor para el principio del sacerdocio de Aarón. Él y sus generaciones posteriores iban a estar a cargo del tabernáculo de reunión. Cuando dice Judas, ay de Coré, pobre de él, pobre de mí, miren lo que sucedió con sus vidas por estar en contra de la autoridad. Conclusión, hermano. Este pasaje me llama la atención y me lleva necesariamente a Isaías, el capítulo 14, del 12 al 15. Y esto me produce una similitud exactamente igual. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados de la vida. Aquí está, ¿no es cierto?, lo que era el precioso Luzbel, la creación más hermosa del Señor, convirtiéndose ahora en Satanás. ¿Por qué? Por dos motivos muy importantes que me hacen similitud con lo que pasó con Coré. Primero, el orgullo, y segundo, la envidia, el querer tener la posición de Moisés, el querer tener la posición del Señor, el orgullo y la envidia. También estamos acá en presencia de un falso líder, apóstata. ¿Cuán daño hacen en las congregaciones aquellos que son falsos líderes? Solamente un ejemplo: una persona que no tiene el don de pastor va a un instituto bíblico y saca un certificado que dice, yo soy pastor, y se dirige en las congregaciones llamándose pastor, siendo que no tienen el don de pastor. También la otra conclusión es que Corea arrastró a muchos. ¿Cómo lo hizo? Para convencer a la congregación. ¿Cómo lo hizo? Para que todos ellos, por segunda vez, Moisés tiene que interceder por ese pueblo. ¿Dónde estaba el entendimiento de ellos? Teniendo la gloria del Señor, viéndola en el tabernáculo. Yo sé que hay cosas un poco complicadas de comprender. No podemos analizar ahora el tabernáculo, ni podemos analizar algunos puntos del capítulo. Pero sí podemos tener la idea central. ¿Cómo lo hicieron para tener ese poder?
dice la palabra de Dios que Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es un tema de que Corea haya hecho una rebelión de una vez. Esto tiene que haber sido con su tiempo, paso a paso, de a poco, para tratar de cautivar, como lo hace el enemigo, como lo hizo con Eva, y poder uno entender, ¿verdad? Ellos tienen razón. También el destino de por esos amigos fueron tragados vivos. ¿Y qué de estos tiempos, hermano? Vamos a analizar un poquito qué pasa en estos tiempos con respecto a los falsos líderes en las iglesias. ¿Puede un hombre abusar? Claro que sí. Algunos son hijos de Anás, hijos de Caifás, gustando el poder religioso. Algunos dicen, yo soy autoridad, porque la palabra dice, yo soy autoridad. Por lo tanto, yo lo que diga es ley. Inclusive algunos son capaces de decir, tú muchacha, tienes que casarte con este, porque yo lo digo, porque yo soy autoridad. Congregaciones donde a los líderes que no son llamados de parte de Dios, temen. Algunos amenazan con el tema de la ofrenda, dame todo. Un caso que pasó con Lisette, mi esposa, cuando la estaba conociendo. Un cierto día, un hermano de esa congregación falleció. Estaban en el sepelio y sucede que estaban los familiares tristes por la partida de él, que era muy querido. Y sucede que el llamado pastor, que posteriormente había frutos bastante extraños en esa iglesia, dice, ¿sabe por qué le pasó eso? Porque no ha dado las ofrendas. Ese tipo de discernimiento hay. Líderes que abusan, líderes que utilizan, ¿no es cierto?, la plataforma del púlpito para manipular, para engañar, para tener poder, para tener influencia. Hay un hermano que sigo, que me gusta mucho, se llama Subel Mitchell, y es muy interesante cuando habla de la parte de la autoridad. Dice él que los líderes de las congregaciones tienen una autoridad delegada, en donde el límite de esa autoridad es la palabra de Dios, que enseña y manda. La palabra es autoridad que enseña y manda. También los líderes tienen a cargo la dirección y el ministerio de la iglesia, un privilegio muy grande. Y la autoridad también autorización de parte de Dios para esa autoridad, para servir como modelo a los hermanos, servicio. ¿Y cuál es el modelo? Jesucristo. Cuando hay hermanos impositivos, y los líderes no imponen sus opiniones, todo es basado a la palabra. Señor, le dé sabiduría, hermano, para la gloria del Señor. Amén. Es una autoridad delegada para servir como modelo a Jesucristo. Cuando en las congregaciones se dice, tal o cual hermano tiene la visión de, hermano, la visión es una, Jesucristo. Él es nuestro modelo. Todos hacia Él, ser como Jesús, el autor el autor de la fe, la visión. No imponen sus opiniones, sino que se guían por la palabra. Nuestros líderes, tenemos que orar mucho por nuestros hermanos que están en preeminencia y en privilegio. Líder apóstata rechaza la autoridad de Dios en las congregaciones.
Él es autoridad. Se revela, porque las autoridades son divinas. Si yo fuera autoridad de la iglesia, toda la iglesia estaría bajo pecado. Por eso son autoridades divinas. Nos sometimos a la palabra unos a otros. Hay mujeres que acusan al apóstol Pablo de machista. Rebelión. Acusan a Pablo de machista. Es decir, están haciendo lo mismo que la congregación de Israel cuando estaba en la presencia del Señor ahí, con los estatutos, con los mandatos. Rebelión. ¿Cómo debemos comportarnos con nuestros líderes que nos presiden, que nos enseñan, que nos exhortan? Vamos, por favor, rapidito. Hechos, capítulo 17, del 10 al 11, por favor. Hechos 17, 10 y 11. Acá tenemos un ejemplo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo siempre en este pasaje pienso lo siguiente. Va Pablo, invitado por los hermanos de Berea, y los hermanos de Berea piensan lo siguiente: mira, Pablo, tú puedes ser súper apóstol, tú puedes ser un hermano preeminente en todo y para siempre, tú puedes ser un tremendo ejemplo de fe, pero te voy a decir una cosa: todo lo que hables tiene que ser conforme a la palabra. Cuidadito con lo que hables, ¿sí? Aquí vemos dos características. Primero, los hermanos no eran aduladores. ¡Ay, Pablo! No había adulación, no había salamería. Y salamería se entiende por una persona que se acerca a otra por interés. No creo pensar en hermanos que se acercaran a Pablo por interés. Creo que se acercaran a Pablo por fidelidad, por reconocer en él los frutos del Señor en su vida. ¿Cómo debemos comportarnos con nuestros líderes o los hermanos que nos presiden? Con toda honra, con todo amor, y hacer lo que hacían los de Berea. Nada de salamería, nada de interés, sino transparente. Interesante los de Berea. No le perdonaban a Pablo que no hablara, sino conforme a la palabra. Yo creo que a veces Pablo está muy nervioso de hablar delante de ellos. Sin fingimiento, ¿verdad? Con mansedumbre. Y cuando hay algo que hablar con nuestros líderes, nuestros hermanos, con toda mansedumbre, como si fuéramos con nosotros mismos. En este tiempo, a los líderes que son falsos, a veces cuesta mucho reconocerlos, pero tenemos dos alternativas o dos opciones. Primero, el tiempo. En el tiempo se pueden manifestar quienes están dentro de la iglesia para ver qué es lo que están haciendo. Y por los frutos. La palabra de Dios dice: por sus frutos los conoceréis. En el tema de la apostasía, de lo que estamos pasando actualmente en muchas iglesias, le voy a poner un ejemplo de la vida real que me dejó muy marcado hasta el día de hoy. Un día yo estaba en Venezuela y siento en la puerta a dos personas muy especiales. Siempre tengo la tendencia a hablar no con la persona madura, sino con la persona más joven para predicar. Y me encuentro un niño así como Carlos, tenía 13 años, y me dice: buenas tardes, señor. Buenas tardes, caballero. ¿Sabe que queremos presentar la palabra de Dios? Ah, interesante. Yo soy testigo de Jehová.
Ah, ¿de verdad? Sí, testigo de Jehová. Muy bien. Y yo le dije, ¿por qué te llamas testigo de Jehová? Porque la palabra de Dios, me decía, 13 años, lo dice. ¿Dónde lo dice? Le dije yo. En Isaías 43:10. Ahí está, Señor, y me la muestra en su Biblia. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Ahí dice, ahí es la palabra, ahí dice que soy testigo de Jehová. Y yo lo miro y le digo, ¿tú eres hebreo? Y me mira extrañado y me dice, no. Vamos al principio del capítulo. Isaías 43. Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No eres hebreo, no eres testigo de Jehová. Así, de entradita, fue lo primero que le dije. 13 años, me queda mirando. Y me dice, pero Señor, mire, y me sacaba otros pasajes así como para volar un poco. Yo le dije, ¿sabías tú que en la Biblia que utilizas tiene dos cosas? Primera fue escrita, participó un sacerdote jesuita de apellido Merck. ¿Y sabías tú que la Biblia que usan, que me está mostrando del Nuevo Mundo, es la única de todas las Biblias en donde niega la deidad de Cristo? Y él me mira, ¿cómo, Señor? Sí. Porque la Biblia tuya dice en el principio, Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Todas nuestras Biblias, todas, hasta las católicas, le decía yo, hablan a Jesucristo como Dios. Y él me miraba y me decía, sí, Señor, pero mira. Y le hablé del Evangelio. Y algunos hermanos dicen, no, es que no hay que estudiar los otros grupos. No es que estudiemos otros grupos. Es que tenemos que estudiar nuestra convicción. ¿Sabe por qué? Porque ellos cuando se ven encerrados, a mí me tocó hablar con un testigo de Jehová que sabía griego. Tremendo. Cuando se ven encerrados, ¿saben lo que hacen? Le sacan el alma mortal. Oiga, ¿y usted cree en la Trinidad? ¿Cuántos de nosotros sabemos versículos para defender lo que creemos? El problema no es ellos, el problema somos nosotros. Si no vivimos una vida de convicción en lo que creemos. Ese niño tenía 13 años. Luego, nosotros, con ISEC, pertenecíamos a una congregación. ¿Y sabéis lo que pasaba con nuestros jóvenes? No había madurez. Nuestros jóvenes estaban en otra. Y ese niño de 13 años fue capaz de responder una o dos o tres intervenciones directas, listas para él. Y sin embargo, sabía cómo escabullirse para dar respuesta a su convicción. Él tenía su convicción. ¿Cuántos de nosotros entonces? ¿Qué de nosotros? Si él tiene una convicción en 13 años, ¿qué de nosotros, hermano? De la convicción del Señor que da a nuestra vida. Meditemos en eso. Meditemos en los jóvenes. Muy importante el tema de nuestros jóvenes. Jóvenes, ustedes están estudiando en institutos, en universidades, donde están completamente absorbidos por una forma de compañeros donde los pueden llevar si no hay convicción. Que cuando vengan acá puedan ver y gustar de la palabra, para que sean el día de mañana hombres y mujeres del Señor. Alguien dice por ahí, el futuro de los jóvenes. No es así. El futuro es de hermanos, hermanas, en donde el Señor los utilice. Abundar en la palabra. ¿Qué otra cosa nos puede salvar de esta situación que está pasando? De falsos líderes.
Romanos, capítulo 12, verso 2. ¿Qué dice la palabra? Romanos 12, 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, andando, hermanos, con humildad. Hermano, no expongas títulos, expone fe. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, superapóstol, ¿verdad? Pero dice siervo de Jesucristo. Doulos en griego, esclavo de Jesucristo. ¿Pero cómo? ¿Un esclavo? Claro. Porque un esclavo tenía que ser redimido por alguien en Roma con mucho dinero para redimirlo, para sacarlo de esa situación terrible que era de esclavitud, o tener un mérito. Nosotros no teníamos mérito alguno. Como dice la palabra, estábamos cansados de la vana manera de vivir. Pero viene uno que es el del león de Judá, que nos redime, no por nuestras obras, sino por los méritos de Él. Y Pablo decía, siervo, esclavo de Jesucristo. Y aquí decía, llamado a ser apóstol, llamado. Yo que fui un asesino de cristiano, que fue una persona tan mala, y Dios me llama. Así, un acto de humildad, llamado a ser apóstol. No hay títulos, hermano, hay vida en Cristo. Carlos no sirve para nada, sino Cristo en mí. Humildad. Falsas doctrinas, ideologías que están sucediendo en estos momentos en que quieren sexualizar niños, feminismo mal entendido. Recordemos, ¿no es cierto?, que las iglesias, cuando caen en este tipo de situaciones de apostasía, parten fieles. Parten iglesias donde todos quieren abrir la palabra y donde los líderes están inmiscuidos en preservar la verdad de Dios. Sin embargo, ¿a quién le interesa atacar a las iglesias sanas? Al enemigo, a través de lisonja, a través de engaño, a través de personas que cambian la verdad por la mentira. Convicción. Un hermano en Bolivia de la asamblea partía a predicar el evangelio teniendo cáncer en las plazas de Bolivia. Convicción. Convicción de un hermano